Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días, quizás llenos de planes familiares, planes de descanso, estamos reponiendo fuerzas, pero no podemos olvidarnos, y así no lo hacemos porque estamos escuchando esta oración, este rato de oración, no podemos olvidarnos de que el Señor quiere estar con nosotros. Ha venido en esta Navidad, ha venido para estar a nuestro lado, para ser ese Dios con nosotros, el Emmanuel que decimos en estas fiestas. Por tanto, es lógico que hagamos ese esfuerzo por ponernos a su lado. Ahora, con más motivo, que es un niño muy pequeño, que está inerme, indefenso, que es muy vulnerable, que necesita que se le arrope porque viene muy pobre y hace frío, no tiene recursos, necesita de nuestra compañía, de nuestro apoyo. Hoy acompañamos al Señor siguiendo el texto del Evangelio. Es un texto en el cual nos habla de una mujer anciana, profetisa, mujer que llevaba ya muchos años sirviendo en el templo de Jerusalén y que justo ese día se encuentra en el templo de Jerusalén con Jesús, que es llevado por María y por José. Ella se queda fascinada y descubre y percibe en él, en ese niño que es tan normal, que es tan sencillo, percibe en él justamente a Dios mismo. Y entonces exulta, alaba a Dios, habla del niño a todos los que aguardan la liberación de Israel. Para nosotros, este encuentro, como el anterior, que se ha producido poco antes, que es con Simeón, un hombre santo, un hombre bueno, un hombre de fe, que esperaba también la llegada del Mesías y que el Señor le había hecho saber que no se iba a morir sin ver al Mesías, que toma él en brazos a Jesús, lo eleva y le suelta también sus alabanzas. También le profetiza a la Virgen lo que va a ser su vida y la dureza también de esa prueba final del Señor, lo que le va a hacer a la Virgen sufrir lo suyo, como es lógico. Él está encantado de haberse encontrado con Dios, igual que Ana. Antes le han encontrado al Señor estos magos de Oriente que han venido desde tan lejos para estar con el Señor, para adorarle, para alabarle, movidos también por Dios, por el Espíritu Divino. Y antes que ellos, los primeros, una vez que el ángel o los ángeles les anuncian el nacimiento del Salvador, se dirigen esos pastores al portal. Son tres grupos de gente distintos, de edades, de orígenes, de formación y cultura distintos, pero que tienen alguna característica común. Y quizás es su receptividad para las cosas de Dios. Están sensibles para las cosas de Dios. Eso es muy bueno. Eso a Dios le permite hacerles llegar esos mensajes, esas grandes novedades, esas fuentes de luz, de esperanza. Solo el que está abierto a Dios capta algo más la realidad, llega a más en la realidad. Quien está cerrado a esas realidades divinas, quien se queda solo, por decirlo de alguna manera, en los límites de su racionalidad, de su experiencia, que más o menos pues será grande, pero que es pequeña, como es obvio, porque nadie puede abarcarlo todo. Y de ahí no sale, y lo que puede palpar y lo que puede tocar, como luego más tarde dirá Tomás el apóstol, si no veo sus llagas, si no meto en el costado mis dedos o mi mano, pues no me creo nada. Pues cuando uno está con esa actitud, se pierde muchísimas cosas. Se pierden muchísimas cosas. Hay que dejarse sorprender por el Señor. Estamos hablando de esto porque es importante descubrir unas actitudes en nosotros, abrirnos, pues descubrirlas para dirigirnos realmente al Señor y desarrollar esas actitudes
para descubrir al Señor y estar con Él. Si no, nos perdemos esa presencia del Señor con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Ahora me quiero referir de un modo especial a esa presencia tuya, Señor, tan maravillosa en la Eucaristía. Hay gente que ve al Señor en la Eucaristía y no le dice absolutamente nada. En parte se entiende porque el Señor no ha producido ahí nada, por así también expresarlo, nada maravilloso, porque sigue siendo el mismo pan y el mismo vino. Una vez que se ha producido ese fenómeno que llamamos la transustanciación, y que en la sustancia de lo que era el pan, de lo que es el vino, a partir de esa oración consecratoria, pues lo que sucede, lo que hay dentro, por llamarlo también de alguna manera, pues es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que quedan son las apariencias del pan y las apariencias del vino. Todos los accidentes que llaman los filósofos. Pues nosotros tenemos que ser capaces, por esa humildad que debemos desarrollar, por esa sencillez de corazón que tenemos que alcanzar, tenemos que ser capaces de admirarnos de esas maravillas, para poder ponernos delante de Dios y no perdernos su presencia. Porque si no le sabemos reconocer en el modo como Él le gusta presentarse, lo vamos a tener muy difícil de ver en esta tierra. Como no se dieron cuenta los que llenaban Belén en esos días, como no se dieron cuenta las demás personas que acudieron el día que fueron María y José a hacer esa presentación de ella al templo, porque habían pasado ya 40 días del nacimiento y era el momento en el que de algún modo tenía que hacer una ofrenda para su purificación. Una ofrenda en el templo, que eran, pues por ser familia muy pobre, pues ponían unas tórtolas, unas palomas, y las ofrecían 2 palomas, y se ofrecían ahí al sacerdote para que las inmolara a Dios. Pues había mucha gente en el templo de Jerusalén, nadie se dio cuenta de que estaba pasando Dios, de que estaba ya actuando Dios. Solo Simeón y esta otra mujer que hablaba antes, que es Ana. Nadie más, absolutamente nadie más. Había mucha gente en el entorno de Belén y solo captaron su presencia y se dejaron deslumbrar por su nacimiento los pastores. Y luego más tarde esos magos que venían de Oriente por esa estrella que se les había hecho presente. Para nosotros, insisto, es muy importante limpiar los ojos, abrir mucho la fe y darnos cuenta de que Dios tiene sus maneras de presentarse y que si no le vemos es que a lo mejor tenemos esos ojos sucios en el sentido materialista, que se nos ha metido mucho toda la lógica propia de una cultura un poco materialista en la que vivimos y por tanto pues desechamos todas aquellas cosas que no tengan una traducción inmediata en el orden material, en el orden sensible, en el orden del interés personal, del propio provecho, que eso nos llena poco y nos aburre, nos parece poco interesante, cuando es lo mejor, Es importante darse cuenta de que hay que hacer un cambio. Para estar cerca de Dios, Dios se humilla mucho, pero también nosotros nos tenemos que cambiar mucho. Tenemos que cambiar por dentro nuestras disposiciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de entender la vida, nuestra propia vida, la vida de los demás y sobre todo la vida de Dios en la tierra. Nos jugamos mucho en eso. Le pedimos, como es lógico, a nuestra Madre la Virgen, que ella se pasó muchos años, 30 años, sin ver en Cristo ningún signo de divinidad en el sentido de algo como extraordinario. Hasta que no se produce ese milagro de Caná, el Señor es un chico más, un hombre pues que funciona en su aldea, en su pueblo, trabajando con su familia, etc. Y no hay un signo externo poderoso que diga, bueno, pues es que este es Dios. Y sin embargo la Virgen era perfectamente consciente de que era Dios mismo, igual que San José. Y tienen esa sintonía en su corazón con la humildad de Dios, con evitar la soberbia, evitar el orgullo, evitar la puesta en escena de uno mismo. Y eso les hace ver con claridad Dios paseándose entre nosotros. Le pedimos al Señor que nos haga justamente merecedores de ese don de la fe
para poder percibirle cada vez mejor en toda nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.